Hola, soy Alejandra Jiménez y en esta infografía voy a explicar qué es un paradigma en la ciencia, por qué es tan importante y cómo se relaciona con el método científico a partir de las ideas de Thomas Kuhn y el análisis de Ana Rosa Pérez. Muchas veces pensamos que la ciencia avanza siguiendo un método fijo y universal, pero Kuhn nos propone algo diferente. Lo que realmente guía la ciencia no es solo un método, sino algo más profundo que él llama paradigma. Primero partamos con ¿qué es un paradigma? Un paradigma es el conjunto de ideas, reglas, ejemplos y valores que comparte una comunidad científica. Es como el lente en el que los científicos ven el mundo. El paradigma les dice qué problemas son importantes, cómo deben estudiarlos y qué cuenta como una buena explicación. Kuhn dice que un paradigma permite que los científicos vean lo mismo e interpreten lo mismo. Y Pérez Razanz explica que el paradigma funciona como una matriz disciplinar, es decir, una red de compromisos compartidos que orienta toda la práctica científica. El paradigma no es solo una teoría, es una estructura completa que organiza la forma de pensar. Ahora, ¿qué pasa con el paradigma y la investigación? Cuando un paradigma ya está aceptado, comienza lo que Kuhn llama ciencia normal. En esta etapa, los científicos no cuestionan el paradigma, al contrario, trabajan dentro de él. Se dedican a resolver problemas específicos, como si fueran rompecabezas. No buscan cambiar la teoría principal, sino aplicarla mejor, hacerla más precisa, ampliar su alcance. Es como si todos estuvieran jugando el mismo juego y aceptaran las mismas reglas. Por eso, durante la ciencia normal, hay estabilidad, hay acumulación de resultados y hay consenso dentro de la comunidad científica. ¿Y qué incluye un paradigma? Aquí es importante entender que el paradigma tiene varias partes. Incluye leyes fundamentales, como pueden ser las leyes de Newton, ideas sobre qué cosas existen en la realidad, por ejemplo, átomos o campos, qué valores metodológicos como la precisión, la simplicidad o la coherencia, y también ejemplos, modelos que enseñan cómo aplicar la teoría. Es decir, el paradigma no solo dice qué pensar, sino cómo pensar y cómo evaluar lo que se hace. Ahora, ¿qué cambia con Kuhn sobre el método científico? Antes de Kuhn, muchas corrientes, como el empirismo lógico y también Popper, pensaban que la ciencia funcionaba más o menos así. Primero, que existía un método universal, una receta que serviría para cualquier ciencia. Segundo, que la observación se veía como algo neutral, como si pudiéramos mirar la realidad sin interpretarla. Tercero, se creía que el progreso científico era lineal, o sea, que íbamos sumando verdades poco a poco. Y cuarto, se pensaba que había reglas fijas de racionalidad, como reglas claras para decidir qué teoría es correcta. Entonces con Kuhn y otros autores aparece lo que se conoce como la nueva filosofía de la ciencia, que empieza a decir que no existe un método científico único y universal, porque lo que cuenta como hacer ciencia bien depende del método histórico, de la disciplina y de lo que la comunidad científica acepta como válido. También los métodos cambian cuando cambian los paradigmas, porque el paradigma no solo es una teoría, también incluye reglas de trabajo, criterios para evaluar resultados y hasta qué preguntas tienen sentido. Entonces, cuando hay una revolución científica y entra un nuevo paradigma, no solo cambian ideas, también cambian las formas de investigar. Y también está la racionalidad científica es histórica, no algorítmica. Eso significa que no existe una fórmula o un paso a paso que siempre en automático te diga cuál teoría elegir.
En los cambios grandes, como en una revolución científica, la decisión no solo se toma con reglas fijas, sino con debates, comparación de resultados, con valores científicos y consenso dentro de la comunidad. Entonces, para Kuhn, el método no es algo que esté por encima de la ciencia, como una receta eterna. Más bien, el paradigma define qué método es válido en cada etapa. Y por eso, entender paradigmas es entender cómo cambia la ciencia. Ahora, ¿por qué hablamos de crisis y revolución científica? Porque los paradigmas no duran para siempre. Con el tiempo, aparecen problemas que no pueden resolverse. Esos problemas se llaman anomalías. Si las anomalías se acumulan, se produce una crisis. Entonces, empiezan a surgir teorías alternativas. Si una nueva teoría logra explicar mejor los problemas, ocurre una revolución científica y se instala un nuevo paradigma. Y aquí está algo muy importante. El cambio no es acumulativo, no es simplemente agregar más conocimiento, es cambiar la forma completa de ver la realidad. Por último, ¿qué relación existe entre paradigma y método? Antes de Kuhn, se creía que el método científico era universal y fijo, que la ciencia siempre funcionaba igual, pero Kuhn demuestra que el método depende del paradigma. Porque cuando cambia el paradigma, cambian los criterios de evaluación, cambian las preguntas que se consideran válidas, cambian las técnicas aceptadas, cambia incluso la manera de interpretar los datos. Por eso Kuhn dice que la racionalidad científica es histórica, no algorítmica. No existe un conjunto de reglas que siempre funcionan igual en cualquier época. En la ciencia clásica, se pensaba que el método guía a la ciencia, pero para Kuhn, el paradigma define qué método es válido. En conclusión, el gran aporte de Kuhn es mostrarnos que la ciencia no es una actividad completamente neutral ni guiada por reglas eternas. La ciencia es una práctica histórica que cambia a través de crisis y revoluciones. Los paradigmas organizan la forma en que los científicos ven el mundo. Y cuando cambian los paradigmas, cambia también el método. Entender esto nos ayuda a comprender que el conocimiento científico no es simplemente acumulativo, sino dinámico y profundamente ligado a un contexto histórico. Muchas gracias por acompañarme en este video. Espero que ahora comprendas que el paradigma no solo orienta la investigación, sino que define qué cuenta como conocimiento válido y qué método es legítimo. ¡Hasta pronto!